Santa Teresa de los Andes, Virgen Carmelita Descalza, primera santa chilena. La joven, que hoy es glorificada en la Iglesia con el título de santa, es un profeta de Dios para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Teresa de Jesús de los Andes, con el ejemplo de su vida, pone ante nuestros ojos el Evangelio de Cristo, encarnado y llevado a la práctica hasta las últimas exigencias. Ella es para la humanidad una prueba indiscutible de que la llamada de Cristo a ser santos es actual, posible y verdadera. Ella se levanta ante nuestros ojos para demostrar que la radicalidad del seguimiento de Cristo es lo único que vale la pena y lo único que hace feliz al hombre. Teresa de los Andes, con el lenguaje de su intensa vida, nos confirma que Dios existe, que Dios es amor y alegría, que Él es nuestra plenitud. Nació en Santiago de Chile, el 13 de julio de 1900. En la pila bautismal fue llamada Juana Enriqueta Josefina, de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Familiarmente se le conocía, y todavía se le conoce, con el nombre de Juanita. Su niñez se desarrolló normalmente en el seno familiar. Sus padres, don Miguel Fernández y Lucía Solar, sus 3 hermanos y 2 hermanas, el abuelo materno, tíos, tías y primos. La familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana, viviéndola con sinceridad y constancia. Juana recibió su formación escolar en el colegio de las monjas francesas del Sagrado Corazón. Entre la vida estudiantil y la vida familiar se desarrolló su corta e intensa historia. A los 14 años de edad, inspirada por Dios, decidió consagrarse a Él como religiosa, en concreto como Carmelita Descalza. Su deseo se realizó el 7 de mayo de 1919, cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo, en el pueblo de los Andes, a unos 90 kilómetros de Santiago. El 14 de octubre de ese mismo año visitó el hábito de Carmelita, iniciando así su noviciado con el nombre de Teresa de Jesús. Sabía desde mucho antes que moriría joven, más aún, el Señor se lo había revelado, pues ella misma lo comunicó a su confesor, un mes antes de su partida. Asumió esa realidad con alegría, serenidad y confianza, segura de que continuaría en la eternidad su misión de hacer conocer y amar a Dios. Después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos, causados por el violento ataque de tifus que acabó con su vida, pasó de este mundo al Padre al atardecer del 12 de abril de 1920. Había recibido con sumo fervor los santos sacramentos de la Iglesia, y el 7 de abril había hecho la profesión religiosa, en el artículo de la muerte. Aún le faltaban 3 meses para cumplir los 20 años, y 6 meses para acabar su noviciado canónico, y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa. Murió como novicia carmelita descalza. Esa es toda la trayectoria externa de esta joven santiaguina. Desconcierta y crece en nosotros el gran interrogante. ¿Y qué hizo? Para tal pregunta hay una respuesta, igualmente desconcertante: vivir, creer, amar. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué debían hacer para vivir según Dios quiere, Él respondió: la obra de Dios es que creas en Él, en quien ha enviado. Por lo tanto, para conocer el valor de la vida de Juanita, es necesario mirar hacia adentro, donde está el reino de Dios. Ella despertó a la vida de la gracia, siendo todavía muy niña. Asegura que a los 6 años, atraída por Dios, empezó a volcar su afectividad totalmente en Él. Cuando vino el terremoto de 1906, al poco tiempo fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí. Juanita poseyó una enorme capacidad de amar
y ser amada, junto a una extraordinaria inteligencia. Dios le hizo experimentar su presencia, la cautivó con su conocimiento y la hizo suya a través de las exigencias de la cruz. Conociéndolo, lo amó y amándolo se entregó a él con radicalidad. Desde niña comprendió que el amor se demuestra con obras, más que con palabras. Por eso lo trajo en todos los actos de su vida, empezando por la raíz. Se miró con ojos sinceros y sabios y comprendió que para ser de Dios era necesario morir a sí misma y a todo lo que no fuera de él. Su naturaleza era totalmente contraria a la exigencia evangélica, orgullosa, egoísta, terca, con todos los defectos que esto supone, como nos sucede a todos. Pero lo que ella hizo, a diferencia nuestra, fue librar la batalla encarnizada contra todo impulso que no naciera del amor. A los 10 años era una persona nueva. La motivación inmediata fue el sacramento de la Eucaristía que iba a recibir. Comprendiendo que nada menos que Dios iba a morar dentro de ella, trabajó en adquirir todas las virtudes que la harían menos indigna de esta gracia, consiguiendo en poquísimo tiempo transformar su carácter por completo. En esta celebración del sacramento, recibió de Dios gracias místicas, de locuciones interiores, que luego se mantuvieron a lo largo de su vida. La inclinación natural hacia Dios desde ese día se transformó en amistad, en vida de oración. 4 años más tarde, recibió interiormente la revelación que determinó la orientación de su vida. Jesucristo le dijo que la quería carmelita y que su meta debía ser la santidad. Con la abundante gracia de Dios y con la generosidad de joven enamorada, se dio a la oración, a la adquisición de las virtudes y a la práctica de la vida, según el Evangelio, de tal modo que en cortos años llegó a un alto grado de unión con Dios. Cristo fue su ideal, su único ideal, se enamoró de él y fue consecuente hasta crucificarse en cada minuto por él. Le invadió el amor esponsal y por tanto el deseo de unirse plenamente al que la había cautivado. Por eso, a los 15 años hizo el voto de virginidad por 9 días, renovándolo después continuamente. La santidad de su vida resplandeció en los actos de cada día, en los ambientes donde se desarrolló su vida. La familia, el colegio, las amigas, los inquilinos con quien compartía sus vacaciones, y a quienes con celo apostólico catequizó y ayudó. Siendo una joven igual que sus amigas, éstas la sabían distinta. La tomaron por modelo, apoyo y consejera. Juanita sufrió y gozó intensamente en Dios todas las penas y las alegrías que se encuentra el hombre. Jovial, alegre, simpática, atractiva, deportista, comunicativa. En los años de su adolescencia alcanzó el perfecto equilibrio psíquico y espiritual, fruto de su ascesis de oración. La serenidad de su rostro era el reflejo de aquel en que ella vivía. Su vida monacal desde el 7 de mayo de 1919 hasta su muerte fue el último peldaño de su ascensión a la cumbre de la santidad. Solo 11 meses fueron suficientes para consumar su vida totalmente cristificada. Muy pronto, la comunidad descubrió en ella un paso de Dios por su historia. En el estilo de vida carmelitano teresiano, la joven encontró plenamente el cauce para derramar más eficazmente el torrente de vida que ella quería dar a la Iglesia de Cristo. Era el estilo de vida que a su modo había vivido entre los suyos y para el cual había nacido. La Orden de la Virgen María del Monte Carmelo colmó los deseos de Juanita, al comprobar que la Madre de Dios, a quien amó desde niña, la había traído a formar parte de ella. Fue beatificada en Santiago de Chile por su santidad Juan Pablo II.
el día 3 de abril de 1987. Ha sido solemnemente canonizada por el Sumo Pontífice de Roma el 21 de marzo de 1993. Sus restos son venerados en el santuario de Auco, Rinconada de los Andes, por miles de peregrinos que buscan y encuentran en ella el consuelo, la luz y el camino recto hacia Dios. Santa Teresa de Jesús de los Andes es la primera santa chilena, la primera santa carmelita descalza fuera de las fronteras de Europa, y la cuarta Santa Teresa del Carmelo, tras las santas Teresa de Ávila, de Florencia y de Lisieux. Santa Teresa de Jesús de los Andes, ruega por nosotros.